Buenos días a todos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hay un día más, hay una oportunidad más de poder presentarnos delante de Él y de poder reflexionar con Él acerca de la persona y obra de Cristo. Hoy la reflexión es muy especial porque es el punto cumbre de la hora redentora y es el sacrificio de Jesús. Acompáñenme hoy a mirar esto. Miremoslo juntos, que el Señor nos hable en esta mañana, ¿ok? Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos regalas, Señor. Que tu misericordia nos acompañe en este momento, Señor, para poder entender la obra de Cristo, la obra sustitutiva perfecta de Cristo, que vino y se ofreció como sacrificio perfecto por nosotros. Te pedimos, Señor, que lo podamos ver con los ojos de tu Espíritu, Señor. Que muchos en esta mañana, Señor, puedan verlo, Señor. Que sus ojos sean abiertos, Señor. Que sus corazones, Señor, sean confrontados, Señor, con todo esto, para que puedan volver hacia Cristo. Que no sean las palabras de Juan ni sus pensamientos, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 37. Como les he mencionado, yo leo siempre la nueva traducción viviente y les comparto esta. Si ustedes quieren leer de otra versión, pues no hay ningún problema, la palabra de Dios es la misma. Dice, versículo 17, Él, hablando de Jesús, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción "El Rey de los Judíos" por una que diga: Él dijo: yo soy el Rey de los Judíos. No, respondió Pilato, lo que escrito está y así quedará. Una vez más los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura, y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, le pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Bueno, vamos a dejar ahí. La otra parte la vamos a ver mañana. Ya había dicho que hasta el 37, pero no, era hasta el 31. Hasta el 30, perdón. Hasta el versículo 30. Dejémoslo ahí.
hasta el versículo 30. Sí, hasta el versículo 30. Entonces la lectura, para que quienes por ahí les gusta anotar o recordar, es del 17 al 30. ¿Listo? Los otros versículos los vamos a ver mañana. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Podemos ver cómo Cristo completa su obra de salvación cumpliendo las escrituras y siendo el sacrificio, el sustituto perfecto que había sido anunciado para que cargara los pecados de su pueblo. ¿Verdad? Los evangelios tratan de describir principalmente a Cristo cumpliendo la escritura. Ninguno se centra en el sufrimiento de la muerte de Jesús, aun cuando era una muerte terrible, una muerte infame, una muerte llena de crueldad y tortura. Los evangelios, a diferencia de nuestros cineastas, no se centran en el sufrimiento y mostrar a Jesús como, ay, pobrecito, cómo sufrió, cómo le dolió, no, sino muestran que ese sufrimiento Él lo hizo por el gozo que venía más adelante. Lo muestran como el Rey y Salvador. O sea, Él por ese sufrimiento, o sea, por ese gozo que había delante de saber que iba a cumplir la obra del Padre, Él vivió todo esto. Y para ilustrarlo, lo vemos en el versículo 17 donde dice, Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Generalmente a los reos los obligaban a cargar las cruces y estos pues al no querer ser obligados forcejeaban y desdeñaban y había violencia y todo esto. No, Jesús voluntariamente tomó la cruz y voluntariamente la llevó. En otros evangelios paralelos se muestra que por el mismo agotamiento físico de la tortura a la que había sido sometido, pues tuvieron que pedirle a otro que la cargara mientras él iba. Pero era claro que él iba, no estaba siendo jalado, no estaba siendo alado para ser crucificado. Él mismo voluntariamente se estaba entregando a este castigo, aun cuando todos sabían que él era inocente. Sin más detalles, en el versículo 18 Juan nos dice, allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Todo esto cumpliendo la escritura, que iba a ser entregado por los pecadores y que iba a ser crucificado en medio de malhechores, en medio de los malos. ¿Sí? Todo esto cumpliendo las escrituras. Algo destacable es que este sitio Gólgota queda fuera de la ciudad y que Jesús lo hubieran sacado de la ciudad es algo tipológico que nos trae al simbolismo del antiguo Israel. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se hacía de animales para expiación de los pecados se derramaba la sangre, se consumía, se daba lo del sacerdote y el resto de la ofrenda se quemaba fuera del campamento, se sacaba del campamento y se quemaba. Asimismo Jesús salía de la ciudad para hacer el sacrificio expiatorio. De igual manera, se estaba cumpliendo la escritura en el sentido de que él iba a ser levantado como la serpiente de bronce, como se enuncia en los libros de Moisés, específicamente en Números, cuando se levantó aquella serpiente de bronce para que muchos se sanaran. Entonces era necesario que él fuera levantado. Él mismo lo dijo en este evangelio, que así como la serpiente de bronce iba a ser, fue levantada, así era necesario que fuera levantado el Hijo del Hombre. Entonces, si por ejemplo los romanos hubieran permitido que los judíos lo hubieran matado, él no iba a ser levantado, porque la muerte de los judíos era por lapidación. Y generalmente al apedreado no lo levantan, sino le empiezan a mandar piedra hasta que cae al piso, ¿cierto?
necesitaba ser exhibido bajo maldición, y la única forma era levantarlo en el madero. Y el instrumento romano era, digamos, el instrumento ideal para cumplir este asunto. ¿Sí? Versículo 19. Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leer. A los reos crucificados se les colocaba una inscripción en donde decía por qué razón los crucificaban. Interpretándola legalmente, esa inscripción del rey de los judíos querría decir básicamente que una justificación por su muerte podría haber sido por sedición, ¿cierto? Porque se estaba proclamando rey cuando el único gobernante era el emperador. Pero esta declaración iba mucho más allá. Esta declaración era la muestra del profundo desprecio que Pilato sentía por los judíos, por la clase dirigente judía y por ese pueblo levantisco y arrogante que le había tocado gobernar. Y más o menos lo que les dijo Pilato fue: bueno, mire, aquí está su rey, ahí se los muestro, el rey de los judíos. Dice Jesús de Nazaret. Entonces, primero, su rey viene por allá de un pueblo miserable que nadie conoce. Y miren lo que quedó. Este es su rey. Ustedes no merecen, o sea, si pretenden tener un rey, lo único que merecen es eso. Pero esto no iba tanto hacia el pueblo, sino hacia los dirigentes, como diciéndoles: mire, esto es lo que ustedes se merecen como rey, antes agradezcan. Esto fue un insulto para las autoridades judías, porque claro, estaba afirmando que él era rey y que aparte de todo, o sea, que era un nazareno, que era una persona de Nazaret, que era su rey y que pues tenían que verlo como tal. Entonces por eso les dijo, en el versículo 21 le dijeron los sacerdotes, me imagino Caifás y Anás y todo: quite esa inscripción para que diga que simplemente el que se hacía llamar o el que decía que era el rey de los judíos, no que es el rey. Y Pilato, en una expresión arrogante, llega y les dice: lo que está escrito, escrito quedará. Escrito está, ya. Lo que quedó escrito, escrito quedará. Yo no lo voy a cambiar. Me da mucha pena. Suerte con eso. Les dijo, más o menos así, como mostrándoles a ellos que finalmente lo habían hecho, le habían, digamos, torcido el pescuezo a la norma y lo habían amenazado con acusarlo ante el César, ¿cierto? Por no, digamos, por no prevenir una sedición. Entonces le dijo: ustedes me van a acusar con el César, listo, yo les hago caso, pero no voy a dejar de humillarlos por quererme humillar a mí. Esto una vez más muestra la otra cara de la moneda en este aspecto, que no deja de dar gloria a Dios y muestra una vez más lo que somos. La crucifixión es el punto cumbre de la gracia de Dios, pero también es el punto, digamos, más claro de la depravación humana. Cómo se urdieron mentiras, cómo los egos estaban por encima de la inocencia de un hombre, cómo Satanás estaba desesperado por querer vencer, ¿cierto? Y utilizó todos los medios a toda costa para disfrutar su hora, ¿sí? Cómo estos hombres impíos se regodearon en todo esto,
O sea, la maldad a flor de piel, la depravación humana en todo su esplendor. Bueno, y sin embargo vemos a este rey, que es el rey, muriendo por su pueblo. Finalmente, Pilato en la inscripción no dejó de decir la verdad, a pesar de que él lo hizo como una mofa para avergonzar a las autoridades judías. La inscripción quedó porque Jesús es el rey. Ahí estaba el rey, y no solo el rey de los judíos, sino el rey del universo. Ahí clavado, cumpliendo la voluntad del Padre y ofreciéndose como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Listo? En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, lo que les decía hace un momento. Por lo cual también Jesús, versículo 12, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él lo hizo cumpliendo la escritura. Igual que los sacrificios antiguos fue sacado. ¿O no? Él salió, porque vimos que él lo hizo de manera voluntaria. Él lo hizo de manera voluntaria. Versículo 23. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, aquí vemos que obviamente lo clavaron, lo levantaron. Cuando terminaron de hacer toda la tarea, estos soldados se repartieron la ropa. Y era costumbre, los soldados se repartían la ropa de los reos. Entonces, la túnica, la capa, o sea, la ropa la dividieron en 4 partes. Entonces, tenían la túnica, tenían los zapatos, tenían las sandalias, todo esto. Entonces, resulta que, digamos que llegó el momento en que la túnica no se la podían dividir porque era una túnica especial, era una túnica de una sola pieza, y esas túnicas eran costosas, era una prenda fina. O sea, el hecho de que fuera una prenda de una sola pieza, de una sola costura, daba cuenta de que era una prenda fina, ¿sí? Que no muchos usaban. Entonces, pues estos en una lógica natural dijeron, pues esta no la podemos rasgar, echemos suertes, o sea, el Team Marine de Doping o piedra, papel, tijera, o en este caso pues los dados, a ver quién se queda con esta túnica tan chévere, ¿cierto? Pero en todo este proceso así como tan, digamos así, narrado tan coloquial, lo que nos muestra el evangelista es que se cumplió la escritura. ¿Cuál escritura? El Salmo 22. Y el Salmo 22 nos muestra muchas de las palabras que Jesús dijo, que están citadas tanto en este evangelio como en otros. La vamos a leer. Lo vamos a leer. Dice, Dios mío. Voy a leer mejor de la Reina Valera que los salmos. Esto es un juicio personal. Se oyen más bonitos de la Reina Valera, porque es un lenguaje más poético, más adornadito. Capítulo 22 de los Salmos, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le suena familiar? Son las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz, en su agonía, y no porque lo hubieran estado maltratando o castigando. La mayor agonía que tuvo Jesús fue el hecho de que por un instante, como él estaba haciendo el sacrificio por el pecado, la propiciación por el pecado, y estaba cargando todos los pecados del mundo, por un instante el Padre lo dejó de ver. Ese fue el único momento en el que
Jesús y el Padre estuvieron desconectados. ¿Por qué? Porque la misma santidad de Dios no permite que Él esté con el pecado, y Jesús estaba cargando todo el pecado ahí sobre Él. Entonces Dios le dio la espalda por un instante para que Él pudiera hacer ese sacrificio perfecto, propiciatorio, de olor fragante para la salvación de todo aquel que cree. Olor fragante para poder justificar a todo aquel que lo mira a Él. Entonces la agonía de Jesús era esa. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Parte 2. La gente que cruzaba, lo vemos en los otros evangelios, se burlaba y decía, no, si este se decía que era hijo de Dios, pues que se salve, que se baje esa cruz. A otros curó, a otros salvó, pues que se salve, que se baje, que nos muestre que de verdad es el Hijo de Dios. Aquí está. Todos los que me ven me escarnecen. Dice, más yo soy gusano y no hombre. En eso se ha convertido Jesús, en un gusano, en el oprobio de los otros, porque estaba cargando sus pecados. Pero tú eres el que me sacó del vientre, versículo 9, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Ay, este cosito. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Si ve que esto fue lo que experimentó el Señor, este salmo que lo escribió David fue viendo al Señor, viendo la obra redentora, todo lo que él tenía que sufrir. Y ese era el sufrimiento que estaba sintiendo Jesús. He sido derramado como aguas. Estaba deshecho totalmente, descoyuntado por el sacrificio. Su corazón se derritió, por eso salió de su costado agua. Lo vamos a ver más adelante, mañana. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Jesús se deshidrató. Esa muerte, hablándolo físicamente, generaba asfixia, porque quedaba el cuerpo en una posición donde no podía respirar bien. Y esa asfixia conllevaba la deshidratación. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadar es hacer hueco. Entonces, horadaron. ¿Sí? Le abrieron hueco a mis manos y a mis pies. ¿Con qué le abrieron huecos? Con los clavos. ¿Sí ve cómo la Biblia está conectada? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Jesús quedó a la vista pública de todos. Repartieron entre sí mis vestidos, lo que ya vimos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel, porque no me menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él le oyó. De ti será mi alabanza la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esos son los resultados de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Él fue entregado para su gloria y nuestro beneficio. Y vemos que todo esto se tenía que cumplir la escritura ciertamente. Y el evangelista nos relata eso, más que enfocarse en el sufrimiento, se enfoca en que él fue el cumplimiento de la escritura. Y en medio del cumplimiento de esa escritura, Jesús, en esa hora de angustia, su amor y su misericordia no dejaron de verse. Porque nos muestra una escena conmovedora, que es cuando, estando las mujeres y estando Juan, el discípulo que él amaba es Juan, el mismo evangelista, estando ahí, Jesús le dice a María, a su madre biológica, le dice, madre, y tienes a tu hijo, hijo, y tienes a tu madre, se la encomienda. No se la encomienda a sus medios hermanos porque pues en ese momento sus medios hermanos no eran creyentes, no habían creído en él. Posteriormente sí, algunos creyeron, pero se la encomienda a su discípulo amado. Y ahí muestra que Jesús, aún en medio de su sufrimiento, él tenía cuidado de los suyos y tuvo cuidado de los suyos. Tuvo cuidado de María, su madre. ¿Mm? Dentro de la escritura, estos son los poquitos papeles que tiene María. ¿Sí? Después de María no se sabe nada más. No se sabe nada más y toda esta teología que se han inventado de María pues no tiene sustento escritural. María se muestra como la sierva del Señor que aceptó la voluntad del Señor reconociendo que ella no lo merecía porque ella reconocía su condición pecaminosa porque es una condición inherente a nosotros y ella lo reconocía y sin embargo lo que hizo fue alabar al Señor y que se cumpliera su voluntad. Sabía que esto iba a pasar porque se lo habían profetizado, que una espada iba a traspasar su alma, porque por más que ella supiera que más que su hijo biológico era el hijo del Señor y era el Dios mismo y era su Dios, a quien antes, más que su mamá ya tenía que rendirle culto a él, a adorarlo porque era el Señor del cielo y la tierra que en su misericordia se había encarnado a través de ella, ¿sí? El hecho de que lo hubiera criado cuando era chiquito y la naturaleza, pues eso no le iba a quitar sí, que fuera su mamá biológica y todas las mamás sienten el dolor cuando algo les pasa a sus hijos, ¿sí? Entonces ella había sido a ella le habían profetizado que un dolor muy grande le iba a traspasar y obviamente ver a su hijo, pues eso es un dolor, imagínese usted si su hijo muriera y usted viera cómo muere, sí, sería terrible. Sería terrible. Las mamás que les ha tocado vivir eso debe ser terrible. Debe ser muy, muy horrible en el corazón. Pero sin embargo Jesús derrama su misericordia y la encomienda al apóstol Juan. Y también encomienda a Juan, a María.
O sea, para que haya esa comunión y haya ese cuidado, ¿sí? Entonces Jesús no desampara a María. Él era el hermano mayor y él tenía la responsabilidad de cuidarla. Era viuda, hacía mucho tiempo, y Jesús era el encargado de velar por ella. ¿Sí ve? Aún en la cruz, él no dejó de cumplir la ley y no dejó de ser justo. Versículo 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Le faltaba una cosa y era esa. Tengo sed. Salmo 22:15, creo que ya lo leímos. 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Estaba deshidratado. Necesitaba cumplir la escritura. El Salmo 69, versículo 21 dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecieron vino agrio para la sed. Estos versículos, estos pasajes hablan de Cristo. Yo me podría remontar incluso hasta el pasaje, hasta el versículo 19, del versículo 19 hasta el 21. Entonces dice, tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra, ves todo lo que hacen mis enemigos, sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Vino agrio. Y aquí, ¿qué dice que le ofrecieron? Vino agrio, vinagre. Entonces, ese vino agrio era el vino barato que se había vinagrado, o sea, que se estaba ya dañando, y lo utilizaban los soldados para tomar, para tenerlo ahí, o para su borrachera, para lidiar sus asuntos. Entonces alguien, un soldado o alguien que le dieron permiso, cogió una esponja y tome a ver, ¿cierto? Porque Jesús sabía que tenía que cumplir toda la escritura y esa era lo único que le hacía falta. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado, consumado es. Dice en otra versión, consumado es. Aquí ya se finí. Hemos cumplido. Padre, tu voluntad se ha cumplido. Ya podemos terminar. Satanás fue derrotado, la muerte vencida, el pecado ya no tiene más poder. Todo ha terminado. Y Jesús entregó su espíritu. Y aquí este versículo 30 es el versículo que trae mayor gozo y mayor alegría a nuestro corazón. Cuando Jesús muere, se cumple la escritura y se cumple la obra de salvación a plenitud. Romanos 3:23 al 26 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¡Wow! Dios nos declara justos gratuitamente por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Y lo hizo ahí, ahí en ese instante. ¿Cuándo lo hizo? Ahí. Por eso es que es tan importante este versículo 30, porque Él lo hizo ahí en ese momento. Ahí. Ahí lo hizo. Romanos 8, 1 al 4 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Esto se lo está hablando a los creyentes. Entonces, si tú crees en la obra de Cristo Jesús y te das cuenta que tu pecado es horrible a la luz de la ley de Dios, de la ley santa de Dios, te vas a dar cuenta que la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Y aquí nos muestra. Si tú llegas a través de Cristo y crees que lo que Él hizo fue para que tus pecados fueran perdonados y para que tú ya no vivas de esa manera y no seas esclavo del pecado, sino puedas tener una relación correcta con Dios, no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creer en la obra de Cristo trae libertad del pecado, porque vemos cómo Cristo cumplió las exigencias de la ley, esas que tú y yo no podemos cumplir. Él las cumplió, y al cumplirlas Él toma ese decreto y dice, mira, yo las cumplí, toma. De aquí en adelante Dios te va a ver a través de mis méritos, no de lo que tú hagas, sino de mis méritos. Si tú crees en los méritos míos, vas a poder tener esa relación correcta con Dios y serás libre de la esclavitud del pecado. Ya no seremos esclavos del temor. Como dice una canción, que ya no somos esclavos del temor porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero solo sí y solo sí tú crees en esta obra perfecta que estamos viendo en ese versículo 30 cuando dice, consumado es. Aquí se consuma. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11 dice, 5 al 11, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aquí está Pablo hablándole a los creyentes de Filipos, diciéndoles que tengan la misma actitud de Cristo. ¿Cuál es esa actitud que nosotros, si decimos creer en Cristo, debemos tener? ¿Sí? La misma que Cristo. ¿Y cuál es? Él no era Dios, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse, sino que renunció, y acá en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Tomó esa forma humilde, o sea, Dios nos manda a ser humildes como Él lo fue. ¿De qué forma? Fue tan humilde que Él, siendo el Dios del universo, vino y se redujo a una forma humana. Sin dejar de ser Dios, pero vino y se redujo y se rebajó a nuestra condición, para venir a sufrir una muerte humillante en obediencia a Dios, pero humillante por demás, y en medio de los pecadores, ¿sí? Por lo tanto, Dios lo elevó al máximo lugar de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús dijo, consumado es, y en ese momento venció, y al vencer Dios le dio el máximo honor.
se rebajó hasta lo sumo y cumplió la voluntad de Dios para la expiación de nuestros pecados. Y por eso Él merece toda la gloria y toda la honra. Colosenses 2 del 13 al 15 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, usted y yo, muertos. Y si tú no has creído en Cristo, amigo, estás muerto. Pero es tiempo de que corras a Cristo para vivir. Corre al llamado que Cristo te está haciendo hoy para que vivas. Y porque aún, dice el mismo versículo, no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Óigase bien, un término legal. Teníamos que un acta de cargos. ¿Cuál es? El juicio de Dios. Todo aquel que no cree en Cristo está sometido a esa acta de decretos que tiene Dios en contra de todos aquellos que no creen en Él y están alejados de su justicia y su santidad. ¿Y cuál es ese decreto? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay tintas medias. Si tú no has creído en Cristo y vives en tus pecados, muerte. Si vives para ti mismo en tu ego, muerte. ¿Cuál muerte? Muerte eterna. No te estoy diciendo que te vas a morir, que vas a caer fulminado ahí como, ¿sí? Como un palo. Al yo decir estas palabras, no. Puedes vivir una vida larga, porque Dios lo permite y porque Dios quiere que en algún momento le busques, que lo encuentres. Pero si te resistes y no lo buscas, mueres y ya después no va a haber oportunidad. Y la muerte es estar separado de Dios eternamente. El alma lo único que va a desear, yo tomo estas palabras siempre de un pastor amigo querido, muy especial, que sí sé que de pronto me ve, un saludo para él, para Martín, porque a mí me marcaron siempre que él las dijo. O sea, el alma lo único que va a querer cuando estemos en la eternidad va a ser estar con Dios, con su Creador. Pero si esa alma no aceptó a Cristo, no va a poder. Y el sufrimiento eterno va a ser no poder estar junto a Dios alabándole. Porque el alma no va a querer riqueza, el alma no va a querer triunfos, no va a querer trofeos, diplomas. Va a querer estar junto a Dios, porque para eso fue creada. Pero si durante el transcurso de la vida lo único que hizo fue deleitarse en los placeres del mundo y no vivir para Dios, en la eternidad no va a poder estar con Dios. Y ese va a ser su castigo eterno. Y Cristo vino a anular ese decreto de muerte para traer vida. Clavó esa acta de delitos en la cruz, allá está clavada, allá quedó clavada. Y en su lugar nos ha dado una carta de manumisión, de libertad. De libertad, para que con esa carta firmada con la sangre de Cristo y en donde sus méritos latentes lo que dicen es: Padre, este ahora es libre por mis méritos. Ya no lo vas a ver con los ojos del juicio, sino lo vas a ver viéndome a mí, porque Él cree en mí. Ya ahí vamos caminando con Cristo. De esa manera desarmó a los gobernantes, versículo 15 de Colosenses 2. De las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Desarmó a Satanás, desarmó a los principados, a las potestades, a todos aquellos que nos acusan de pecado. Los desarmó, los dejó sin argumentos. Cuando alguien cree en Cristo, Satanás no tiene argumentos para acusarlo delante de Dios. Porque cuando lo llegue a acusar, decirle: este es un impío, vea, este es un fornicario, tal, no sé qué, un ladrón, tal, va a decir: sí, así es.
pero es que él se acogió a la gracia de Cristo. Y él ya no es pecador porque se acogió a los méritos de Cristo. Ya no es esclavo del pecado. Ha sido libre y ha sido libre para estar conmigo. Entonces su acusación no es válida. Eso es lo que dice ese pasaje. ¿Ves? Hay libertad en Cristo. Corre hacia la libertad. No esperes más. No esperemos más. Estamos viviendo un tiempo en donde la sensualidad, la avaricia, la codicia, el querer amoldarnos a este sistema que se nos impone, seduce mucho y la gente piensa que así es como se debe vivir la vida. No, es una vida esclava, es una vida miserable. Es una vida esclava. Y Jesús hoy te ofrece la libertad porque la compró por ti y la pagó cuando llegó y dijo en ese versículo 30 del capítulo 19, consumado es. Corre, deja tus pecados atrás, deja tu vida hueca atrás, tu vida vacía. Tú sientes que te falta algo, te falta Cristo. Sientes un vacío en tu vida, Cristo lo llena. Cristo, 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 solo Cristo lo llena. Corre a Él, corramos juntos a Él para poder vivir esa nueva vida, caminar con Él, para que sus mandamientos ya no sean algo como pesado, distante, sino para que sus mandamientos sean un deleite y podamos vivir en libertad la vida que Él nos ha dejado para vivir, en libertad obedeciendo su palabra y sirviéndole a Él. Querido amigo, querida amiga, esa es la invitación de hoy. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Deja lo pasado atrás. Deja tu corrupción atrás. Mira a Cristo. Mira lo que hizo por ti. Murió por ti. Para que esa condenación fuera quitada. Y para que tú pudieras tomar su mano y andar con Él. Y caminar con Él día a día. Y vivir una vida plena, abundante. No de riquezas abundantes, sino de vida abundante. Que tú puedes ser inmensamente rico pero estar muerto. En cambio puedes tener solamente una aguapanela y un pancito y estar vivo y vivir una vida abundante. Bendiciones para todos. Feliz mañana. Me alegra saludarles. Nos vemos mañana. Chao.